esta semana fue intensa, ¿no? Intensa en términos de información. ¿Qué me podría contar así como datito? Y la vamos saludando a Paola, que ya la tenemos a Paola. Está Paola. Hola, Pau, buen día. Buen día, Paola. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Discúlpeme, pero acá se armó un tole-tole, esto parece este país de Morondanga. Usted no sabe si está escuchando un programa cómico, un programa político, es un programa agropecuario. Tratamos de hablar de lo que pasa en el campo, pero no podemos obviar lo que pasa en el país. Por supuesto, es la realidad. Mira, y Pepe del otro lado. Pepe, ¿cómo me recibe? Escúchela. Bueno, yo no la voy a calificar a Paola, que Paola es peronista. Eso ya es una lectura del propio operador. Veo. Sí, yo me doy cuenta. Bueno, la buena noticia de la semana fue lo que marcó el cierre, ¿no? Informativo, periodístico, entre comillas, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que para mí realmente me cuesta muchísimo creer que algo vaya a cambiar, y lo que no se está evaluando, no lo están haciendo muchos economistas, es el daño colateral que le ha generado al país los 2 años de demora de esta decisión, que lo único que hizo la semana pasada fue reconocer y decir vamos a avanzar. Sí, por supuesto. Además son grandes dilatadores en el tiempo. Lo hemos visto con distintas medidas, no solamente con esta, sino también con las agropecuarias, que van pateando en el tiempo. Es una buena noticia el entendimiento con respecto a medidas fiscales y monetarias con el FMI. Cuando hablamos de medidas fiscales y monetarias estamos hablando de un ajuste, pero no un ajuste de la parte pública, sino de las empresas privadas. Y se verá en la parte energética de si ese subsidio que tanto tiene Buenos Aires, si se le irán a sacar a la plaza de mayor voto para este gobierno. Y lo otro a tener en cuenta, que creo que por ahí no se está nombrando mucho, es la auditoría trimestral que va a tener la Argentina, ya que el Fondo Monetario también le va a dar un poco de dinero. Hay que ver esa auditoría si la vamos a cumplir, que sería, me parece, la parte más importante, de presentar cumplimiento cada 3 meses en base a la inspección que nos haga el FMI. Yo recuerdo que en el gobierno de Néstor Kirchner, él arregló con el Fondo Monetario Internacional para sacárselo de encima al control y la fiscalización, o las auditorías, que fue cuando se realiza, así en este caso, claro. Cuando se realiza el gran desmanejo después de todos los sistemas informáticos, cuando se rompe verdaderamente el sistema estadístico en Argentina, desaparece el INDEX, le echan mano a las estadísticas y, digamos, no hablaban de pobreza porque era estigmatizarlo, más allá de... Vamos a negarlo mejor, ¿no? Pero no nos metamos en ese tema porque realmente da para mucho. ¿El cepo a la carne hay o no hay cepo a la carne, Pao? Bueno, estamos en un gris bastante importante, pero lo que dice la última resolución, que salió en enero, firmada el 31 de diciembre, no habría cepo. Lo que sí se está hablando es que los frigoríficos tienen que exportar la misma cantidad que venían haciéndolo antes. Sí hay cepo en cuanto a restricciones, por ejemplo, de que no se puede vender novillos, sí, usando cupo, pero en verdad ese cupo está un poco desdibujado. Ahora, yo me pregunto también, en base a esta resolución, que abrió el juego a los productores exportadores y a las nuevas industrias, si ya se presentaron ante el Ministerio para cumplir esos requisitos, porque por lo que tengo entendido todavía no, y es una medida que es superadora a la anterior, no es lo óptimo, sabemos que lo óptimo siempre es la libertad de comercio, por supuesto, pero no hay ninguna empresa todavía que se haya presentado a cumplir los requerimientos cuando a empresas nuevas se le podría llegar a dar cupo para exportar. Por lo tanto, desde ese lado no deja de sorprenderme. Y por otro lado quiero rescatar otra buena noticia que tiene que ver con la OCDE. La Organización Europea para la Cooperación Económica nos va a dar un lugarcito y va a empezar a analizar la introducción de Argentina como parte de la OCDE junto con Brasil y otros países, lo cual eso es muy bueno. ¿Por qué es importante? Va a ser así. ¿Por qué es importante? Porque va a cambiar rotundamente la realidad de Argentina, como ha pasado. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Económicamente. ¿Por qué? La OCDE, cómo nació con el resultado del Plan Marshall luego de la Segunda Guerra Mundial, inyectando dinero para que la europea de posguerra se pueda recuperar. Y está analizado que cada país que ingresa a la OCDE empieza a crecer su Producto Bruto Interno, obviamente con una economía abierta, libre, que pueda crecer entre todos los países. Por eso es muy importante que pueda Argentina dar inicio, o que la OCDE le dé inicio a este comienzo de incorporación. Realmente sí, crecería. Pau, me parece bien lo que planteas, pero nosotros tenemos una economía cerrada. Totalmente. Sí. O sea, tenemos una economía, espejo. Tenemos una economía cerrada. Sí. No nos podemos ir del país, no podemos acceder a monedas extranjeras,
tenemos 65% de impuesto solidario para seguir bancando la caterva que está dando vuelta en las calles y la locura país que tenemos instalada, que la vamos a ver reflejada este próximo día martes. Me cuesta creer que Argentina sea confiable en términos institucionales cuando el propio gobierno del Ministerio de Justicia el próximo martes van a fogonear esta marcha contra el poder de Estado, uno de los poderes de Estado, como es la justicia. Sí, por supuesto. No es confiable porque lo vemos en números, lo vemos en pobreza, lo vemos en falta de inversión y también lo vemos en todos los indicadores económicos. Pero, sin embargo, es bueno porque empieza a exigir determinados requisitos, en el caso de que llegue a aceptar Argentina, lo mismo que las exigencias del FMI, una auditoría trimestral, ayuda a encauzar a que no se puede hacer un libre albedrío de cualquier cosa. Si bien no es la situación especial o correcta o la que esperamos, fundamentalmente es del lado de confianza que se puede ver en el riesgo país, pero sí ayuda a encaminar un poco. O sea, dentro de un entorno en donde no vemos todo bueno, estas dos noticias pueden encauzar un poquito y fundamentalmente exigir un poco de seriedad en cuanto a la economía. Recordemos que este proceso inició con el gobierno anterior y este gobierno también siguió, y felicitamos a Marcelo Scaglione, el gran trabajo y esfuerzo que ha hecho durante años. Son procesos muy extensos, tal como lo fue aquel primer acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. Sí. Son procesos de tiempo. Después, el gobierno que esté o no es otro inconveniente, pero sí es bueno a nivel general. Bueno, yo le voy a pedir a Carito, y vamos a ir combinando voces en esta mesa de noticias. Recién nos estaba acompañando y sigue acompañándonos Paola Carreño. Y te voy a pedir, Pau, después unos apuntecitos internacionales. Pero hay en esta Argentina, yo me estoy tomando un buen mate. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Te cuento que cuando buscaba las noticias para traer hoy acá a la mesa, me encontré con que estamos en una Argentina realmente insólita, donde hacemos todo lo que no hay que hacer. Parece el mundo del revés. Comencemos saludando al mate, como vos dijiste, al mate que se va porque va a faltar yerba. La sequía está matando muchas plantas y encima, Gustavo, se pusieron límites a los nuevos yerbales. Esta fuerte sequía, como te digo, que castiga al NEA desde hace varios meses, se ensañó especialmente con los yerbales, a punto tal que está provocando la mortandad de miles de plantas jóvenes que estaban ingresando en lo que es el circuito de producción. Bueno, ¿qué pasa? Esto va a resentir la oferta de esta popular infusión justo en los momentos en los que ha crecido fuerte su consumo entre los argentinos. Yo saludo a los amigos correntinos y misioneros, ¿no? Sí, a los amigos correntinos y misioneros, de donde sale el 100% de la yerba mate producida en la Argentina. Y son dos lugares donde no llueve desde hace casi 3 meses. Sí, y las temperaturas han sido terribles, ¿no? Yo lo charlábamos con Mario recién. Tremendas, de más de 40 grados, vuelven más compleja la situación. Y me sorprendió. Sí. Lo hemos compartido con video en mi Instagram. Este dato de que la famosa tierra colorada es una trampa porque no es buena reteniendo la poca humedad disponible. Como decía... Ni hablar de los incendios. No, ni hablar. Hay 2 focos de incendios activos en Misiones desde hace varias semanas que arrasaron yerbales enteros, plantaciones forestales. Bueno, pero frente a este faltante de yerba mate que se comenzaría a sentir en los próximos meses, el producto llega al mercado con un estacionamiento de por lo menos 9 meses hasta 2 años. ¿Y la lógica qué dice? Que se deberían generar políticas para acompañar al productor, ¿no? Digo. Debería. Ay, Carito, usted es tan ingenuo. Y bueno, sos parte de los ingenuos. No, somos todos ingenuos, hasta el presidente ingenuo, calificado así. Otro titulito más, que quiero que me aporte y le tiramos luego la pelota a Pau, que después va a ser parte de una noticia que vamos a tener también nosotros para desarrollar. Se reunió el Consejo Federal Agropecuario. Sí, se reunió el Consejo Federal Agropecuario para prometer créditos por 100.000 millones de pesos. Esto equivaldría a 913 millones de dólares. Bien, te cuento. Dale. Lo insólito de esto. No participó ningún integrante del sector agropecuario. Bueno. ¿Qué te parece? Bueno, te la dejo picando ahí. Carito te pasó en la bocha, Paola. Bueno, mucho ruido y pocas nueces. Esas reuniones no sabemos realmente después en qué acciones terminan realmente. También en esa reunión se dijo de que se iba a colaborar con el tema de la pesca ilegal.
también se habló de no solamente de los créditos, sino de la pesca ilegal. Sin embargo, esta semana 437 buques extranjeros, del 80% chinos, un segundito, dentro del... Pao, quiero que leas despacito o quiero que me comentes despacito esa noticia. O sea, dentro de la reunión del Consejo Federal se habló de las distintas producciones, no solamente del campo, sino también de los ríos, del mar. ¿Qué pasó? Claro, todo lo que corresponde al MAGIP, al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Bueno, el ministro dijo que iba a colaborar y que iba a hacer fuertes multas con respecto a la pesca ilegal. 437 buques extranjeros. Extranjeros, de los cuales el 80% de esos buques son chinos, que estaban dentro de la milla 201. ¿Eso qué quiere decir? En mar argentino. ¿Y qué quiere decir también? Que son peces y que no explotamos nosotros, que no pescamos nosotros, sino que se los lleva China. Y pensando en todas las actividades que dejamos de hacer como Argentina, porque en Argentina hay negocios, pero en verdad no están desarrollados, pasa lo mismo con la minería. Por ejemplo, cuando Chile representa más del 9% del PBI y en Argentina el 4%, pero la cordillera sigue siendo la misma. Y lo que pasa es nosotros la tenemos como para la postal y del otro lado la van limando, ¿no? Sí, es el mismo recurso, pero se obtienen diferentes cosas y Argentina en verdad no lo está obteniendo. Entonces, si en Argentina, que no hay negocios, vuelvo a repetir, porque están bajo tierra, no hacemos nada con ellos, si pusiéramos en su máxima capacidad la extracción de vaca muerta, el trabajo de las tierras raras que contienen litio en el NOA, si bajáramos las retenciones, que es la principal cuenca generadora de alimentos del mundo, o una de las principales, si explotáramos esa minería, este país en 20 años realmente nos haría ricos. Pero bueno, eso poniendo los objetivos generales, que esto no está pasando, por encima de los individuales. Y parte de esa reunión que hablaba Carito, bueno, se ve esto, muchas palabras, todas muy bonitas, pero que en acciones dejamos perder estos negocios. Bien, entre las noticias, bueno, Caro, entre otras cosas, también la gira del propio presidente de la Nación, ¿no? Sí, digamos que es el que se lleva la frutillita del postre. Y nuestro presidente la semana que viene, a partir de mañana, retoma sus giras internacionales para ir a visitar justamente a los dos países que su gobierno más afectó con el cepo de las exportaciones de carne vacuna, que son China y Rusia. Ay. Sí, hacia ambos países. Bueno, pero a decir del propio ministro Julián Domínguez, el año 2021 fue el año que mayor volumen se exportó. Y lo que me llamó la atención, que luego vamos a ver si hablamos con el ministro de Agricultura, Sergio Busso, le sorprendió. Estoy sorprendido de la presencia y el apoyo de Córdoba para el plan ganadero. Un plan ganadero, Pao, que deja muchos interrogantes, sin participación, por lo menos, de los referentes, no digo gremiales, pero sí del sector productivo, más allá de que están presentes cámaras, frigoríficos, exportadores, lo que hacen el negocio grande, digamos. Sí, tendríamos que ver bien en qué consiste ese plan ganadero. No obstante, me parece bien que la provincia de Córdoba esté presente para ver qué se puede llegar a hacer. Pero volvemos a lo mismo, siempre necesitamos acciones que sean palpables y que puedan verse en la cadena agroindustrial, principalmente en el productor, que es por donde nace la cadena de la carne. Solo hay que ver, después en palabras siempre hay mucho. Bien, le voy a pedir a Pepe que me comparta lo que decía respecto a lo que representa hoy el lucro cesante. Víctor Tonelli, entre otras cosas, decía esto respecto al balance de la intervención en la República Argentina en el mercado de la carne. Los cesantes del cepo fueron de piso 300.000 toneladas menos, a peso equivalente al REIS de casi 5.000, yo te diría, o un poquito menos, tienen 1.300 millones de dólares menos que entraron a la Argentina, una Argentina que no tiene dólares ni para comprar una pilita, ¿no? Entonces, es una inconsciencia total. No hay justificación para las medidas que están tomando, para los cepos, para esas administraciones. Impostan la voz como si fueran catedráticos de premio Nobel para administrar un tema que no requiere administración. Dejen al mercado fluir. Este año vamos a tener como mínimo 200.000 toneladas más de producción o de oferta. No hay ninguna necesidad de administrar nada. Dejen que el mercado ordene, va a haber carne para los argentinos,
va a haber carne para generar los millones de dólares que necesita la Argentina y sobre todo los puestos de trabajo que día a día cada vez son más complejos de generar en la actividad privada. Digo, ¿por qué no nos ponemos a trabajar en serio con los números? Definimos bien el escenario de la ganadería y dejamos de hacer supuestos o imágenes que no son reales para justificar una intervención que no tiene sentido. Yo creo que es contundente, Víctor Tonelli, ¿no? Sí, siempre lo es. 700 millones de dólares se perdieron y esta semana se sacaba la cuenta que corresponde el 60% de uno de los primeros pagos que tenía que hacer el día de ayer para el FMI. Es decir, esos 700 millones de dólares que se pierden con respecto a la no exportación o a la menor exportación de carne, se puede ver en diferentes cosas, como por ejemplo en uno de los pagos de las cuotas de deuda que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas. Yo realmente ha sido dañino. Lo que repaso y no logro entender, y por ahí te digo la verdad, entre los títulos, los discursos, las palabras, los datos, hay tantas inconsistencias, tantos ruidos, que cuesta muchísimo. Yo hago micros en diferentes horarios de la radio, y realmente uno se mete muchas veces en caminos donde no sabe si hay salida. Qué sé yo, por ejemplo, hay mucho periodismo militante, incluso en el sector agropecuario, agroindustrial, donde están fogoneando desde los grandes medios títulos que son completamente inconsistentes. Hablo de los grandes medios, ¿no? No voy a calificar, que cada uno haga la lectura que quiera, pero es muy complicado hacer un análisis medido. Para colmo, producen tan bien los contenidos con formato periodístico al punto tal de que te ponen el título, la bajada, te lo ordenan, y vos ves un copy-paste en los medios que es impresionante, al punto tal de que grandes medios están repitiendo cosas que son completamente inconsistentes. Y de acuerdo a lo que vos ves, que fue parte, tal vez esta semana no fue la que marcó el rumbo de los mercados, pero sí lo puede ser hacia la próxima semana, esta tensión entre Rusia y Ucrania, ¿qué me podrías decir? Bueno, Mitre informa primero, porque hemos hablado desde esto hace bastante tiempo, de cuando empezaron las movilizaciones armamentísticas desde Rusia a la frontera con Ucrania. Bueno, obviamente está en su máxima tensión. Es como que decía en el escrito, Rusia tiene la pelota en el área y es el pie de Putin que está a punto de patear. Una Ucrania pobre, con un escenario desde el 2014 donde Rusia vuelve a tomar Crimea, que estamos hablando toda de la misma región, dos regiones también, ¿Cuál es el valor, Ucrania, que son pro-Rusia. ¿Cuál es el valor geopolítico que tiene esa zona de Crimea? Es muy grande, principalmente por el gas. Y no nos olvidemos de que Rusia también está peleando, entre comillas, o negociando que Alemania, fundamentalmente toda Europa, le dé paso a seguir construyendo lo que es el gasoducto del norte, fundamentalmente el gas. Y además también son muy importantes productores de trigo, pero si hay algo que no le importa a Putin es el trigo. Estamos hablando del gas, que es la principal energía que está faltando, y que de Argentina, de tener producción de vaca muerta, podríamos estar exportándole ahora, por ejemplo, a Unión Europea para las noches frías del invierno. Qué increíble, ¿no? Sí. Y hay ahí una cuestión entre OTAN y Rusia bastante fuerte. La única forma, creo, desde mi humilde opinión, que podría llegar a dilatarse el conflicto es que Ucrania pertenezca a la OTAN, pero no va a ser fácil de que la OTAN acepte a Ucrania. Así que están esperando que haya más nieve y no tanto barro, y se dice que ya entraría al territorio ucraniano en 15 días, a mediados de febrero. Bien, vos sabés que al analizar lo que es este programa, este proyecto de ley que se va a enviar del Consejo Agroindustrial, que se va a tratar la próxima semana en el Congreso en extraordinaria, por lo menos ya está en tema de agenda planteado por el presidente Alberto Fernández para tratar entre el 1 de febrero y el 28 este tema. Luego se resolverá tal vez en ordinaria a partir del 1 de marzo, pero me cuesta creer que se pueden llegar a crear 700.000 puestos de trabajo bajo el actual esquema normativo, tanto para lo que es contratación o estabilidad de lo que es el empleo en la República Argentina. Por supuesto, sí, porque es muy costoso tener un nuevo empleo, generar nuevos empleos, en los números no están. O sea, la mayor parte del empleo argentino es un empleo que no está registrado, porque es carísimo sostener un empleo. Y los empleados
queremos tener buenos trabajos y no podemos hacerlo salvo que sea a través de asesoramiento y demás, porque reconocemos que para una empresa tener un buen empleado es muy costoso, porque el doble tiene que ir para el Estado. Entonces, vos fíjate, dos factores, ¿no? Por un lado, lo que representa el costo laboral de tener una persona en blanco, pero también lo que representa el costo financiero con el riesgo país que tenés, con la fuerte presión tributaria, porque además de lo que es la carga de la presión impositiva sobre lo que es el empleo, el recurso mano de obra, también lo que representa el riesgo de tener inversiones en la República Argentina. Y yo creo, de acuerdo a lo que plantean, por eso no le creo al programa, a este programa que están planteando, porque agregar valor, hoy le conviene a quien tiene granos venderlo en forma primaria, es decir, no agregarle valor, no industrializarlo, pero no porque no sea una oportunidad, porque no conviene desde el punto de vista del riesgo de la inversión. Es más, lo decía Fernando Vilela, el audio número 11, Pepe, decía lo siguiente. A ver si lo tenemos por... Sí, no, Fernando Vilela, lo que decía la primarización de la economía, a ver. Si lo tenemos por allí, es el audio número 11, hay tantos audios, pobre Pepe, que lo llevamos... A ver, no, el 10, vamos con el 10. ¿Qué es lo que decía Fernando Vilela? Regulaciones, escuchá. Una parte pierde y otra parte gana, bueno, están sujetas justamente a intereses particulares de aquellos que eventualmente se van ganando. En un contexto donde a largo plazo perdemos todo, ¿no? Pero si vos para una determinada producción vas a tener que invertir instalaciones, cuestiones que se tienen que amortizar a largo plazo, este juego no favorece. Por lo cual termina ocurriendo lo que ocurre, ¿no? Que Argentina, dentro de los jugadores en términos de granos, soltamos 63% del maíz que producimos como grano. Brasil menos de la mitad y Estados Unidos la cuarta parte. En la harina de soja pasa lo mismo, pero ¿por qué? Porque ellos producen proteínas, producen otro tipo de productos y energías para las cuales tenés que hacer inversión. Y las inversiones tienen que tener un horizonte de razonabilidad para el recupero. Argentina no las brinda hace tiempo, son muy limitadas, por lo cual esta situación lo que hace es generar condiciones de menores posibilidades de agregación de valor y de generación de trabajo en el conjunto del territorio. Claro, creo que lo resume muy bien Fernando Vilera, director de la Cátedra de Agronegocios de la UBA, cuando él plantea más de la mitad, es decir, el 63-65% se va en granos. Entonces, el discurso, la perorata, el agregado de valor, cuando vos decís tenés el 50% del complejo oleaginoso frenado, porque no hay molienda, porque el extrusado y la molienda, porque se venden granos, porque no conviene tener mano de obra aplicada a la transformación de la producción por el alto costo. Entonces, ¿cómo van a crear de dónde van a inventar 700.000 puestos de trabajo? Sí, por supuesto, es una primarización y no solamente porque quede en el primer paso de la cadena de agregado de valor, sino es porque vamos primarizando absolutamente todas las actividades económicas, vamos perdiendo valor, pero valor económico. ¿Cómo vamos a invertir $1 si después no podemos sacarlo, si tenemos que sacarlo en exportación a $1 que es totalmente diferente del dólar que importamos? Entonces no es negocio. Cuando decíamos al principio en Argentina no hay negocios, no los hay porque tiene todo el potencial para hacerlo, pero no tenemos inversiones como para hacerlo o una rentabilidad para hacerlo, porque el riesgo es mayor a la ganancia. El riesgo a perder por ese dólar invertido es mucho más grande de lo que nos puede generar por rentabilidad, porque no sabemos lo que va a